profesores del centro, estudiantes, funcionarios de Cancillería. Tenemos investigadores del CIPI, institución importante de este país. No, a ver, este es un proyecto, uno más de los estudiantes, creo que lo mencioné. Es una nueva oportunidad conjunta que tenemos el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del CIPI, tanto para el rector Rogelio como para un servidor. Es una relación muy personal también de tener con nosotros aquí como Guillaume Long, ex canciller, nosotros Rogelio le decimos ministro del Ecuador, ministro de Conocimiento y Talento Humano. Vale la pena explicar de qué gobierno. Sí, no, eso viene al final del párrafo, lo que todo el mundo supone. Ministro de Cultura y Patrimonio durante la presidencia de Rafael Correa. También se desempeñó, el presidente Rafael Correa, también se desempeñó como embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, con sede, el organismo de Naciones Unidas con sede en Ginebra, antes de renunciar en oposición a las políticas y posiciones del gobierno de Lenín Moreno. Es historiador de formación, aquí hay unos cuantos, cuidado que hay unos cuantos historiadores. Tiene un doctorado en la Universidad de Londres en Política Internacional de América Latina y actualmente, y en esa es la capacidad que está en La Habana en estos momentos con otros colegas de su propio centro, se desempeña como Senior Fellow en el Center for Economic and Policy Research, CEPR, con sede en Washington, D.C. Esta es la presentación oficial. La presentación personal es que es un ser humano excepcional, un hombre de una altísima sensibilidad, un gran conocedor de América Latina, de su país lógicamente, un gran amigo de Cuba, pero un gran amigo de todas las causas nobles que pueda haber en el mundo, y en los últimos años ha estado en capacidad de investigar y de cierta manera servir como puente entre esa América Latina y Caribe nuestro y muchos sectores de la sociedad estadounidense. El tema por el cual se ha convocado es América Latina y el Caribe en la geopolítica mundial, término sumamente vasto y complicado, pero bueno, tenemos el gusto de darle la palabra entonces a nuestro gran amigo. Adelante. No, muchas gracias, José Ramón, muchas gracias, Rogelio. Gracias a todos y todas ustedes por estar aquí el día de hoy. Es un honor para mí, realmente. La primera vez que hablo en el ISRI, es una institución que siempre he admirado. No sea la única. Bueno, con las veces que quieran. Es una institución que siempre he admirado, de la cual incluso nos inspiramos en algunas reformas que hicimos desde la Cancillería en Ecuador, la formación de los diplomáticos, el pensamiento estratégico en materia geopolítica. Era, por supuesto, una carencia de nuestros procesos, ¿no? Y lo que había lo heredamos de un antiguo régimen que no siempre estaba de acorde a las líneas que nosotros queríamos darle en la política exterior de nuestro país. Así que hicimos algunas reformas, algo de éxito tuvimos, lastimosamente muchas de esas cosas ya han sido revertidas, pero en lo personal es un gran honor y ha sido esta institución una inspiración. Yo todavía doy clases y hablo del ISRI, ¿no? Doy clases en París y hablo del legado del MINREX, por supuesto, y el ISRI lo menciono siempre como un ejemplo de institucionalización de una política exterior diferente, antihegemónica. También se puede hacer desde la institucionalidad consolidada, revolución, ¿no? Yo el día de hoy quiero hablar, no sé cuánto tiempo, díganme ustedes. No, pero para tener algún intercambio. No se puede hablar media hora. Ya, perfecto. No más, me comprometo a no más. Voy a hablar un poco de cómo veo la situación de América Latina en el mundo y en clave de sur global, que es la nueva palabra que está de moda. Antes hablábamos del tercer mundo, el tercermundismo, ¿no? En los 70s, en los 80s, hoy hablamos mucho del sur global. Más allá del lenguaje que vayamos a emplear, creo que todos nos podemos poner de acuerdo sobre lo que significa básicamente las 2/3 partes de la comunidad internacional en cuanto a número de estados y muchísimo más en cuanto a cantidad de habitantes, que son las regiones del sur, ¿no? Pues América Latina y el Caribe, África, Medio Oriente, Asia, Oceanía.
y hablar de si estamos, plantear la pregunta, de si estamos ante una gran oportunidad de renacimiento de este viejo tercermundismo, de la década yo me atrevo a decir incluso los 50 en algunos lugares, Bandung, ¿no? 56, pero en América Latina más desde los 60 hasta mediados de los 80, cuando la cosa ya se complica, o si no podemos ser tan optimistas, si realmente el sur global en este mundo fragmentado que vivimos, que estamos presenciando el día de hoy en la actualidad mundial, tiene dificultades para articularse como una propuesta alternativa a la gobernanza global que nos domina, ¿no? Voy a tener quizás contradicciones en las cosas que le voy a decir. Hay cosas que me hacen pensar que hay momentos, que hay indicios que nos pueden generar optimismo, pero hay otras cosas que me preocupan muchísimo. Y creo que el sur global hoy no es el tercermundismo de ayer, o el tercer mundo de ayer, y que hay cosas que tenemos que trabajar y corregir, ¿no? Y espero tener sus reacciones y que me corrijan si piensan que estoy equivocado. En realidad estamos en un momento único en la geopolítica mundial. Yo creo que el fin de la unipolaridad está ya más que asumido por todos, incluyendo por aquellos actores de la unipolaridad. Algunos se resisten, pero no. Digamos, en el pensamiento global, incluso en el pensamiento de los Estados Unidos, ya se asume que ya no hay tal unipolaridad. El ascenso de China es quizás el caso más patente del fin de la unipolaridad, pero ya hay otros indicios. Hay un mundo cada vez más multipolar, hay regiones que incluso han cogido mayor fuerza, y si uno mide todos los indicadores, PIB estadounidense frente a PIB global, ¿no? El peso relativo de los Estados Unidos, hay un declive notorio de las últimas décadas que creo que brinda oportunidades. Y esta Guerra Fría, porque también, como hablamos de fin de unipolaridad, también creo que tenemos que hablar, es un poco un lugar común, pero bueno, me van a entender si hablamos de una nueva Guerra Fría que se inicia entre Estados Unidos y China principalmente. Esta Guerra Fría va a tener características muy diferentes a la última, muy diferentes. Ahí podríamos también desplegar muchos indicadores, pero en su momento de mayor auge, la Unión Soviética no llegó a tener más entre la cuarta parte y la tercera parte del PIB de los Estados Unidos. Siempre los Estados Unidos, incluso cuando la Unión Soviética era una potencia importante y con mucho que aportar a la humanidad, siempre los Estados Unidos tenían una posición de dominación en el sistema internacional. La economía era más grande, el PIB era más grande, y las reglas del juego en las que interactuaban las dos potencias eran reglas del juego que le favorecían a Estados Unidos. Era un mundo en lo internacional marcado por los intercambios capitalistas. Claro que había un campo socialista que también tenía otras reglas de intercambio, pero en general la gobernanza global era la gobernanza de los Estados Unidos, no la gobernanza de la Unión Soviética. Esto no es el caso ahora en este nuevo mundo bipolar que se está tornando multipolar. Hoy en día el PIB chino ya supera en términos de PPA al PIB estadounidense. En términos nominales todavía hay discusión sobre los números, pero básicamente están por ahí. Y en 10 años, quizás en 15 años, el PIB chino probablemente llegue a duplicar el PIB estadounidense. No estamos ante un escenario en que Estados Unidos agota a la Unión Soviética en materia económica con la carrera armamentista y todo lo que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Con una Unión Soviética que llega así, sin aire a finales de los 80 y que finalmente se desmorona. Eso no va a pasar. No va a haber escenario, creo yo, de final de la Guerra Fría actual, tipo 89 al 91. Ese escenario, eso no va a suceder. Tampoco vislumbro por ahora una decadencia radical, brutal, un desmoronamiento de los Estados Unidos, ¿no? Yo sé que hay cierta izquierda que a veces habla de eso, ¿no? Que en Estados Unidos hablan de wishful thinking, ¿no? De que un poco los deseos se convierten en diagnóstico, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos todavía tienen mucha resiliencia, mucha capacidad. Lo estuve viendo esta semana aquí en Cuba. Estamos haciendo un informe, un análisis sobre el bloqueo, sobre las medidas económicas coercitivas de la administración Trump y de la administración Biden, porque siguen y en algunas cosas se han fortalecido.
Y bueno, el problema muchas veces no se soluciona con China. Es decir, todavía hay ámbitos, sobre todo en el ámbito de la tecnología, en donde Estados Unidos tiene... El tema de la salud es brutal, todavía es Estados Unidos. Y hay, yo creo que algunos componentes, claramente el militar también, aunque China ya está avanzando, en donde, y bueno, y en otros temas, China es muy competitivo, inteligencia artificial, etcétera. Entonces hay que ver bien en qué sector estamos observando, pero en general Estados Unidos tiene, lo que no tiene Europa, de hecho, en este momento, ahí sí hay un declive mucho más marcado. Estados Unidos tiene una resiliencia que no hay que menospreciar. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta situación puede durar bastante tiempo. No veo una derrota china como hubo, entre comillas, una derrota de la URSS, ¿no? Y yo creo que los Estados Unidos, yo siempre lo digo, cuando no les gusta eso, porque ellos tienen esa idea del destino manifiesto, de que ellos van a ganar, que es la nación excepcional, de que, como todos los imperios tienen, ¿no? Y no les gusta escuchar de que esa guerra no la van a ganar como ganaron la última. Esto es mucho más complejo. No hay una rivalidad existencial en cuanto al sistema económico. Quizás podríamos hablar del sistema político, sí, pero son dos formas de capitalismo. Espanta menos a los capitalistas. China espanta menos a los capitalistas de lo que espantaba la Unión Soviética, por obvias razones. Los europeos no están de acuerdo en zafarse de Huawei y otras cosas. Es decir, ahí hay otras dinámicas. Hay que ver, ¿no?, si los europeos se vuelven no alineados en algún momento. Yo no creo que estemos todavía llegando a eso, y ciertamente lo de Ucrania fortalece el control, digamos, fortalece la OTAN, que está muy moribunda, y fortalece el nexo histórico entre la Europa occidental y Estados Unidos, el eje atlántico, pero con ciertos límites, ¿no? Incluso en América Latina, fíjese, las élites latinoamericanas ya están acostumbradas a China y les gusta China, ¿no? En Brasil, cuando Bolsonaro dijo se acabó con China, los mismos que habían apoyado a Bolsonaro, el mismo agronegocio brasileño, dijo no, es el primer socio comercial, ya Estados Unidos es marginal lo que exportamos, usted va a Beijing y me resuelve su bronca, y no podemos decir que tuvo buena relación con China, porque no la tuvo, pero no rompió ni nada, y yo creo que le va a pasar lo mismo a Milei, y que en general esa doctrina Monroe, el monroísmo en el ámbito económico en América Latina, se le complicó a Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente eso, siendo América Latina la región menos importante y más importante a su vez para Estados Unidos, ¿no? Yo siempre repito que es la región de menor importancia en términos estratégicos, ¿no? En términos estratégicos, desde la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos ha habido 3 regiones fundamentales: Europa, Medio Oriente y ahora Asia-Pacífico. Y ahora en el orden invertido, yo diría. América Latina no era la región más estratégica, pero América Latina era la precondición de supremacía del imperio. Sin una América dócil, sin una América Latina dócil, sin un hemisferio ordenado, dentro de la lógica de ellos, no hay posibilidad de proyectar el poder en los lugares que ellos sí consideran estratégicos. Entonces, la menos importante, pero la más importante, es la condición necesaria, más no suficiente, para el dominio imperial de los Estados Unidos fuera de nuestra región. Entonces, el monroísmo económico yo creo que se les está un poco desmoronando. El monroísmo en materia de seguridad no tanto. Y yo creo que ahí hay que diferenciar mucho los temas de seguridad de los temas económicos. Por supuesto tienen que ver, son parte muchas veces de los procesos de negociación y tal. Pero en términos de seguridad, Estados Unidos todavía manda, ¿no? Ecuador podrá seguir haciendo más negocios con China que con Estados Unidos, pero con el problema que se le armó ahora con el crimen organizado, con los carteles de la droga y tal, la llamada es a Washington, no es a Beijing, y es Washington que llegó con todo, y con todo el arsenal bélico, con Southcom, con la CIA, con el FBI, con el Pentágono, en fin, a poner orden ahí, y eso les da muchísima presencia todavía política y seguritista, aunque en temas económicos están aprendiendo que van a tener que transar, que van a tener que ceder. Pero bueno, eso todo brinda, todo esto, digamos, es evidente que tener nuevas potencias, una diversificación del poder, genera oportunidades para nosotros, para el sur global, para los países de la periferia, entre comillas. Obviamente, cuando tienes un mundo unipolar es mucho más difícil incluso tener una actitud ni siquiera ideológica, sino transaccional, ¿no? Entonces eso es positivo, y creo que
tiene que alinearnos a yo diría tres tipos de comportamiento colectivo, ¿no? Desde el sur global, porque al final todo eso depende de si tenemos la capacidad de desplegar políticas colectivas, de unirnos, ¿no? Evidentemente desde la época de los romanos, divide y reinarás, ¿no? Entonces nosotros solamente tenemos verdaderas posibilidades de colocarnos de manera favorable en el sistema internacional si tenemos políticas colectivas, de voluntad política, yo diría en tres ámbitos, tres formas de multilateralismo, si quieren. Primero es el multilateralismo como solemos describirlo, entenderlo, en la forma más tradicional, el multilateralismo del derecho internacional, de la ONU, de las Naciones Unidas, del G77 para nosotros, del movimiento de los no alineados, de la UNCTAD. Ese multilateralismo del sur global hay que fortalecerlo, hay que aprovecharlo. Qué bueno que el próximo mes, yo creo que en abril, vayamos a tener una discusión aquí en La Habana sobre el nuevo orden económico internacional, sobre lo cual de nuevo hay una verdadera discusión, ¿no? que la habíamos abandonado en el sur global, que se está retomando y con fuerza. Qué bueno que Cuba haya podido presidir el G77 y volver a darle fuerza y un poco misión a esto. Todo eso hay que aprovecharlo y creo que es muy importante. Podría entrar en hablar de la ONU media hora, pero no nos da el tiempo. Ahí hay varias oportunidades, incluyendo en la OMC, las últimas reuniones de la OMC, que no fueron tan malas, logramos frenar la agenda de Estados Unidos en la OMC en las últimas reuniones ministeriales que tuvimos ahora. Entonces, esto es muy positivo. Pero siento yo, y me corrigen, esta es la parte más pesimista, siento yo que no deja de ser este multilateralismo del sur global. Esta primera forma voy a presentar tres, esta primera forma de multilateralismo que tenemos que desplegar, una cosa muy de élites diplomáticas, muy de nosotros, muy de quienes sabemos de esto, muy de la ONU, una ONU cada vez más debilitada, y una cosa que muchas veces, claro, Cuba no es el caso, pero otros países de América Latina sí es el caso. Si se eleva el tema a nivel político, si se llega a nivel de gobierno, si se llega a nivel de presidente, ni saben lo que es el G77, los presidentes de América Latina, muchos de ellos, ciertamente el mío, el ecuatoriano, no tienen idea. Y muchas veces hay contradicción directa entre lo que se declara en el G77 y lo que se puede declarar en una reunión, sobre todo en las cumbres presidenciales, donde el presidente lee pues, y tiene que aprobar la declaración. Entonces, se da frecuentemente el caso que las cosas maravillosas que se dicen en el G77, yo leo mucho lo que produce el G77 o el movimiento de los no alineados, que lo podría afirmar yo, pues perfecto, es lo que hay que decir. Por ejemplo, denunciamos las sanciones a Venezuela. Bueno, última cumbre de CELAC, ni siquiera la OEA, hablemos de la CELAC, no se pudo denunciar las sanciones a Venezuela, porque no había quórum de esto, no había de acuerdo. Son los mismos gobiernos. El único que creo que no está en el G77, uno de los pocos que no está en el G77, es México. Y México no iba a poner freno a eso, pues al contrario, iba a abonar en el CELAC. Entonces, ahí muchas veces lo que dice un gobierno en una instancia internacional, en un mecanismo, un organismo multilateral, no es lo mismo de lo que pueda decir en otro organismo multilateral. Peor si es que mezclamos lo de la Cancillería con Ministerio de Finanzas, con Comercio, es mucha heterogeneidad. Entonces, creo que no es realista, pragmático, tratar nuestro comportamiento ante la ONU como el fiel reflejo de la política exterior de los países. Lastimosamente, yo quisiera que así sea. Frente a eso, creo que hay que pensar otra forma del multilateralismo también que es importante, que es el regionalismo, que es una forma regional de multilateralismo. Y esto es muy importante en América Latina, venimos hablando de integración latinoamericana desde los albares de nuestros procesos de independencia. Se habla mucho del bolivarianismo frente al monroísmo, pero podríamos hablar de otros próceres y otras tendencias, pero digamos, se ha hablado mucho de esta, ciertamente en Ecuador, que es un país bolivariano, que fue liberado por Bolívar, nos referimos mucho a esta imagen, bolivarianismo frente al monroísmo, ¿no? El monroísmo que luego fue el modelo panamericano, ahora el modelo interamericano, ¿no? Y frente a eso, ¿qué ofrecemos nosotros? Y ahí hemos tenido varias respuestas. Y de hecho, en el siglo XXI hemos tenido unas respuestas importantes que lastimosamente fueron luego debilitadas. El ALBA, por supuesto, de la que formamos parte nosotros. La UNASUR, y les quiero hablar 5 minutos de la UNASUR, porque me parece muy importante hablar de este tema. Y por supuesto la CELAC, que es y debe ser la expresión del sur global de nuestro hemisferio. Es el sur global del hemisferio occidental.
Y obviamente la derecha, los Estados Unidos, los gobiernos de derecha que llegaron después un poco del declive de los commodities, de las materias primas, cuando cae el precio del petróleo en noviembre del 2014 y los años 2015, 2016 son nefastos para América Latina, ciertamente para nosotros. Ahí hay un nuevo ciclo de derecha que debilita el bolivarianismo o la integración latinoamericana, estas iniciativas que no eran monroístas. Yo creo que es muy importante hablar de regionalismo como algo que le tenemos que realmente apostar. Es menos abstracto muchas veces, incluso para los jefes de Estado que están más en el mundo de la política que en el mundo de la diplomacia, que el tema multilateral onusiano. Y muchas veces la política exterior, Cuba es la gran excepción aquí, ¿no? Porque Cuba tiene una política exterior global, ¿no? Ha sido un país pequeño que se ha metido en las grandes agendas globales y tiene más relación con África y con Asia que cualquier otro país de América Latina, quizás con la excepción de Brasil, y ni siquiera eso. El número de embajadas, por ahí van ustedes, y en fin, ustedes son la excepción. Pero para la mayor parte de los países de América Latina, la política exterior, ¿qué es? Es la política con las grandes potencias, sin duda alguna, y es la política del vecindario. Si tú eres canciller de Ecuador, ¿a dónde vas? ¿Vas a Estados Unidos? ¿Vas a China? Quizás vayas a Rusia si no tienes demasiado temor de la reacción de Washington, y no la teníamos. Hay Unión Europea sin duda alguna, los entes multilaterales, por supuesto hay toda una pata multilateral, y el resto es hablar con el vecindario, son los vecinos, eso es. Y en la estructura incluso institucional de los ministerios es así, y los mejores embajadores van a Washington, a Beijing, a Bruselas, bueno, en diferentes lugares, capitales europeas, tal, y en los países limítrofes, ahí van, no sé si los mejores embajadores, pero los que tienen peso, los que tienen, o sea, la apuesta política está ahí. La política exterior para la periferia, lastimosamente, es la política exterior del vecindario, de la región. Y ahí eso lo tenemos que aprovechar muchísimo más. Primero porque podemos establecer zonas de gobernanza. Gobernanza global nos cuesta, lo hemos visto. Nos cuesta, es muy duro, es muy complicado cambiar la regla de juego del planeta entero. Pero cambiar la regla de juego de nuestro vecindario sí lo podemos hacer, sobre todo si están excluidas de estos mecanismos las grandes potencias. Es lo que quisimos hacer con UNASUR. Tener un proyecto de infraestructura para los 12 miembros, tener un consejo de seguridad, un consejo de defensa para los 12 miembros, tener un consejo de salud para comprar vacunas en masa, y bueno, son ejemplos, ¿no? Para los 12 miembros, tener instancias de derechos humanos, instancias políticas, instancias incluso de arbitraje internacional, para la inversión, para no irnos siempre al CIADI, a Washington, o a los diferentes tribunales de arbitraje que siempre perjudican a los estados, siempre favorecen al capital, y tener una cosa, básicamente tener gobernanza que nos permita imponer condiciones colectivas al capital y a las potencias, las dos cosas, ¿no? A los grandes estados y al capital. ¿Usted quiere venir a invertir acá? Venga, con muchísimo gusto, genial, pero en toda la región va a encontrar más o menos un régimen parecido laboral, parecido en propiedad intelectual. No va a poder decir, si no me vendes el plátano, dicen ustedes aquí, ¿no? Si no me vendes el plátano barato, yo compro en tu país vecino. ¿Y qué hacemos? La típica carrera hacia abajo, ¿no? Para atraer la inversión, desesperadamente yo me abro más. Te voy a cobrar menos impuestos, voy a pagar menos mi mano de obra. No te preocupes, aquí 5 años vas a tener sin impuestos, le voy a dar. Y mi vecino, en reacción a eso, también se baja más, se abre más, se vuelve más vulnerable. Estos son regímenes de gobernanza que podemos resolver, y que eso era la propuesta de UNASUR. Era quizás más tangible incluso que la CELAC. Creo que la CELAC es el porvenir de todos nosotros. Yo siempre puse el horizonte de la CELAC. Pero lo que logramos hacer en la UNASUR, que era genial, es que logramos pasar un tratado constitutivo, que no lo tiene la CELAC. Ese tratado constitutivo nos permitía tener presupuesto definido, tener burocracia, tener secretario general, teníamos toda una aparataje institucional que lo han ido casi matando ya. En este momento UNASUR no está operando, para realmente hacer una cosa que no fuera solamente política o diplomática. Un poco la CELAC es un poco la Cancillería de América Latina y el Caribe. La UNASUR tenía un propósito un poquito más desarrollista, si me atrevo a decir, de cambio de la matriz productiva,
de decir, bueno, hagamos un poco como fue pensada Lacan en el 69, ¿no? Y luego se perdió eso, o incluso el Mercosur con Kirchner y con Lula, cuando se cambió un poco la visión demasiado libre aperturista del Mercosur, de una cosa que nos permitiera industrializarnos, no depender solamente de nuestras materias primas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que realmente pensar lo regional. La UNASUR, y lo hablo mucho con amigos mexicanos que siempre tenían un poquito de recelo, ¿no? Incluso en el gobierno de AMLO me decían, no, sí, pero estamos excluidos de ahí. No, la UNASUR siempre en su tratado constitutivo tenía pensado crecer, incluso no tener límite, como hicieron los europeos en el Tratado de Roma, muy inteligentemente. No pusieron límite a la membresía, y eso los permitió después irse hacia el este, ¿no? Bueno, la UNASUR tenía que tener el mismo espíritu, porque la idea era, si no empezábamos con una unidad geográfica, nos iban a tildar de ideológicos y no geográficos. Iban a decir, esta es una alianza política. Pero al comenzar con una unidad geográfica bien definida, Suramérica, incluyendo a Guyana y Suriname, que son países que conocemos muy poco en América del Sur, pero eso como que, no, pues, ¿cómo que ideológico? Ahí está Uribe, ahí está Piñera. No, eso no es ideológico, eso es un proyecto que tiene coherencia geográfica, pero que no impide que posteriormente se puedan sumar otros países. Yo aspiro incluso que dejemos a la UNASUR y que eso sea llamado CELAC. No tengo ningún esencialismo en ese sentido, que sea una CELAC, pero una CELAC con una Secretaría General, una CELAC con un tratado constitutivo, una CELAC que tenga músculo, como la tiene la OEA. Y ahí voy a decir un tabú también para muchos de mis compañeros diplomáticos, no sé si la situación en Cuba, pero en Ecuador, cuando me dicen eso, no, hay que dejar la regla del consenso en América Latina, creo yo, es un problema. Está bien en el Mercosur cuando tienes 4 miembros, listo, y permite que Paraguay, Uruguay, los más pequeños, digan, no, mira, que eso no me conviene. Pero cuando tienes a 12 y tienes a países que históricamente han sido proxies para grandes potencias, nosotros lo vivimos mucho en nuestra frontera norte, en la época de Uribe, sobre todo con Colombia, el veto todo. Entonces, no hay acuerdo secretario general, 3 años no hay acuerdo secretario general, y evidentemente se debilita la organización y los Estados Unidos frotándose las manos. Entonces, la OEA nunca cometieron ese error ellos. Almagro se elige con la mitad más 1 y se acabó. Y ahí, como tienen a varios países que históricamente tienen muchos nexos con Estados Unidos, entonces logran, generalmente, ha habido excepciones, pero logran elegir a sus candidatos. Y ahí, obviamente, nadie le gusta tener un hegemón regional. Nosotros siempre luchamos, les decíamos a los compañeros brasileños, no queremos subimperialismo brasileño, les decíamos, yo le decía a Celso siempre, no queremos subimperialismo brasileño, entre broma y broma, pero es evidente que tiene Brasil ahí un músculo, un rol que jugar importante para poder retomar la UNASUR. Qué bueno que Lula haya vuelto a la organización, qué bueno que Alberto Fernández haya regresado a la organización, qué bueno que Petro haya regresado a la organización en este momento, porque ustedes saben que 7 salieron, ¿no? Pero no salieron sino salieron denunciando el tratado constitutivo. O sea, esa fue la voluntad política de destruir la UNASUR, porque para denunciar un tratado constitutivo, un Brexit, pues, ¿no? Es una cosa fuerte. Afortunadamente, muchos lo hicieron sin el Parlamento, incluyendo Argentina y Brasil. Entonces fue fácil revertir, porque eso en Argentina y Brasil es inconstitucional. Pero en otros países donde no se necesita el Parlamento o el Congreso para salir de un tratado, como Chile, por ejemplo, bueno, se tendrá que volver a pasar probablemente por el Congreso chileno. Entonces hay 4 países en este momento que no volvieron a la UNASUR todavía, que son Ecuador, el mío, la sede de la Secretaría General, Chile, Uruguay y Paraguay. Uruguay puede ser el próximo viraje político en la región, veamos, quedarían 3, en fin. Pero hay que seguir en esta lucha. Y el tercer tipo de multilateralismo, que me parece que también es muy importante y quizás nos ayude porque es más pragmático, es menos ideológico, quizás les guste más a algunos que no son tan convencidos, porque hay que convencer a los no convencidos, pues esta es la gran tarea nuestra. Es lo que yo llamaría la acción colectiva temática, el multilateralismo temático. Incluso incluyendo los carteles productivos, ¿no? La lógica OPEP un poquito. ¿Qué sabía de Ecuador, de Arabia Saudita, de Venezuela, de Gabón, de Irak, de cuando se creó la OPEP? Irán, se sabía muy poco, había muy pocos nexos, casi nada en lo bilateral, y primero que ayudó a generar nexos bilaterales, pero además fue, digamos, un órgano
fundamental, una institución fundamental del llamado tercermundismo de la década del 60 y el 70, y en este momento un poco ha vuelto a tener algo de protagonismo desde, yo diría, desde la época de Chávez, perdiendo, luego recuperando. Es verdad que la OPEP ahora solo produce menos de la mitad del petróleo mundial, entonces eso le impide tener control sobre la producción y la exportación y los precios, pero de todas formas juega un rol, sobre todo que se ha aliado en algunas ocasiones con Rusia, que no es miembro de la OPEP. Entonces tener una lógica un poco OPEP. Se está hablando en América Latina del cartel del litio. Bueno, eso sería genial, el cartel del litio. Pero yo, más allá de los recursos naturales, más allá de lo productivo, hay causas del sur global que pueden generar una lógica de cartelización. Un cartel de los más endeudados. Eso se está hablando. Que no vamos a hacer un default por aquí, un default por allá, que luego que haces el default te aíslan, no te bloquean, pero te hacen la vida imposible, sino que vamos a hacer un default colectivo. 25 países más endeudados del planeta declaran que en mayo del 2026 no van a pagar la deuda si no se renegocia. Difícil porque obviamente eso te complica, ya estás mandando un mensaje a los mercados y tal, pero estoy quizás exagerando para ilustrar, pero ese tipo de lógica. Otra cosa, el ISDS en inglés, que se usa mucho esa sigla, los mecanismos de solución de diferencia entre inversionistas y Estado, que es un escándalo, Nosotros, Ecuador, padecimos mucho eso. Yo tuve el honor de denunciar 16 tratados bilaterales de inversión, todos, Estados Unidos, Alemania, pero también China. Esto se acabó, porque nos llevaban a arbitraje, pero por cualquier cosa, porque habíamos subido el salario mínimo, porque habíamos cambiado la ley del petróleo y nos iba a tocar más a nosotros que a la empresa, por nuevos estándares ambientales, por no dañar la naturaleza. No, cambió la ley, entonces arbitraje internacional. Y por pérdidas de futuras ganancias. No solamente lo que te estoy quitando hoy, sino a 20 años, ¿cuánto me vas a quitar? Fíjense ustedes, hoy Honduras, que con el gobierno de Juan Orlando Hernández privatizó gran parte del territorio, le entregó las famosas sedes, las zonas económicas de desarrollo especial, entregó esto a empresas, y en esas zonas especiales hay en muchas partes del mundo. Los chinos, fue muy importante la zona especial de Shenzhen para poder desarrollar. Nosotros también desarrollamos zonas del conocimiento en Ecuador. No estoy necesariamente en contra de zonas especiales, puede ayudar para atraer inversión, tal. Pero los hondureños hicieron una zona especial en donde entregan. O sea, la compañía tiene su propio sistema de justicia, su propia policía, o sea, es un Estado dentro del Estado. Es increíble, es volver a un colonialismo bastante elemental, ¿no? Xiomara Castro llega, voto unánime del Congreso hondureño, cancelan las sedes, derogan la ley y se lleva a Honduras al CIADI, en Washington D.C., el Tribunal de Arbitraje adscrito al Banco Mundial, por $11.000 millones. Ahí invertido en el terreno de esta sede, que se llama Próspera, no hay ni $50 millones. $11.000 millones. ¿Por qué? Futuras pérdidas. Hay que ver qué pasa. Yo creo que es un caso tan escandaloso que no sé si el CIADI se atreva a ir tan lejos. Pero bueno, yo y otros compañeros estamos muy involucrados en esto, de luchar contra estos mecanismos, y hay una oportunidad mundial. Los europeos están saliendo del Energy Charter Treaty, del tratado por la Carta Energética, que fue el famoso tratado para privatizar todo el petróleo soviético, ¿no? Para que los rusos no se le ocurran volver a privatizarlo, les hicieron firme aquí, si tocan el petróleo privatizado les llevamos a arbitraje. Entonces, los europeos, que amaban ese tratado, porque les permitió tener acceso al petróleo del bloque comunista en la Unión Soviética y Europa del Este, bueno, y recursos naturales varios, hoy ya lo están denunciando. Inglaterra ya salió, Italia ya salió y la Unión Europea ya declaró que va a salir. ¿Por qué? Porque si tú cierras una mina de carbón argumentando que eso perjudica la transición energética, el cambio climático, arbitraje. Si tú incorporas nuevas reglas nueva regulación ambiental para proteger el medio ambiente o la salud o los derechos de los trabajadores, te llevan. Y hay varios estados europeos que han perdido miles de millones. Honduras, 11.000 millones de demanda. El PIB hondureño son 29.000 millones. La tercera parte del PIB hondureño que está bien. Bueno, estas causas que son muy pragmáticas, que tienen el signo de dólares, que no son temas abstractos, ideológicos, también nos pueden ayudar a crear esta
tercera categoría de multilateralismo, que puede unir a un Bangladesh con un El Salvador, a un Botswana con un Paraguay, que realmente puede generar grupos, carteles por intereses concretos. Bueno, voy a concluir porque me he extendido mucho, pero yo creo que tenemos oportunidades, yo creo que hay que explorar estas tres avenidas multilaterales que he comentado aquí, pero creo que enfrentamos una situación un poquito difícil que tiene que ver con el hecho de que en la última ola de tercermundismo, de solidaridad del sur global y tal, que no fue tan sencilla tampoco, ni fue tan blanco y negro, por supuesto muy complicado, varias dictaduras latinoamericanas de extrema derecha metidas ahí, o sea, no voy a desdibujarlo como la panacea, pero había algo que era anterior al neoliberalismo, que incluso volver a eso, que no era para nada perfecto, es muy difícil hoy en día, porque yo creo que incluso por cuestiones ideológicas. El neoliberalismo generó una ideología antiestado, y a la final lo que estamos hablando aquí nosotros es de contratos sociales, de consolidar derechos, de Estado débil frente a Estado fuerte, Estado periférico frente a Estado imperialista. O sea, la ideología del Estado es fundamental en un proyecto del sur global, y el neoliberalismo eso lo arrasó. Y además glorifica el individualismo a nivel de la persona, pero también a nivel del Estado. Es decir, ¿cuál es el sentido común? Y lo vemos mucho en los medios de comunicación. El bilateralismo exclusivo. El país que maneja bien su política exterior, de acuerdo a los medios de América Latina, es el que se lleva bien con Estados Unidos, mejor que los vecinos, ¿no? El egoísmo bilateral exclusivista, si quieren, ¿no? Y eso hay que romperlo porque no va a haber resultados colectivos sin acción colectiva, y esto, la lógica neoliberal no entiende lo colectivo. Cada individuo por su causa, y creo que aplica también a veces al comportamiento de los estados y a la política exterior. Segundo tema es que ha habido un nacionalismo en varios países importantes del sur global, yo creo que un retorno del nacionalismo, que me parece positivo, pero que es un nacionalismo que no es un nacionalismo de izquierda en muchos casos. No es un nacionalismo que busca la igualdad de los ciudadanos dentro de los países. Es un nacionalismo con fuertes componentes identitarios, étnicos, es un nacionalismo hacia afuera, pero neoliberalismo hacia adentro. Aquí estamos en confianza, no hay cuerpo diplomático, pero yo creo que en algunos miembros de los BRICS, incluyendo en la India, creo que es el mejor ejemplo. Es sur global por un lado cuando estoy en la OMC, porque quiero defender a mis fármacos, a mi tech, a la industria tech y a mi producción agrícola, pero luego en todo lo demás Estados Unidos, porque mi enemigo existencial es China, ¿no? Desde la perspectiva de la India, sobre todo en temas de seguridad. Por eso también diferenciar seguridad y economía es importante. Y ahí yo creo que hay varias potencias y potencias medias que son importantes: Turquía, las Filipinas, tanto en el gobierno anterior como en el actual, la India, ya lo mencioné, bueno, Brasil en su momento, pero Brasil ya afortunadamente volvió a la democracia, pero no sabemos qué, ya está en disputa Brasil, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Que fueron proyectos que fueron proyectos nacionalistas, pero que no son para mí proyectos desarrollistas, no hay un proyecto ni siquiera internacionalista, ni siquiera hay un proyecto de gobernanza global. Es un proyecto individualista, básicamente el denominador común entre ellos es el antiliberalismo occidental, el antiwokismo, todas estas cosas de las élites que están defendiendo el secularismo que no les gusta. Muchas veces son proyectos no seculares, no laicos, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema, y eso no lo podemos resolver nosotros, lo tienen que resolver los pueblos de cada uno de los países, pero es un reto, porque construir un proyecto desde el sur con gobernanza que tiene aspiraciones de no dejarse, digamos, de jugar un rol importante en el sistema internacional, pero sin proyecto internacionalista, y muchas veces con un proyecto un poco reaccionario, sí se nos complica la tarea. Esto es uno de los temas que me preocupa muchísimo. Yo termino diciendo que
que de todas formas hay oportunidades importantes en el acontecer mundial. Es terrible hablar de Palestina como una oportunidad porque es una tragedia, una barbarie. Lo que pasa en Palestina es una tragedia sin nombre. Creo que sí está movilizando las conciencias. Creo que algunos de los dobles raseros de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN en general, incluso el tema Ucrania, ¿no? Presionando a todo el mundo para que estemos ahí en la misma plataforma apoyando la guerra, cuando todavía está el recuerdo fresco de todas las guerras de ellos, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán. Eso genera molestias incluso en poblaciones no necesariamente con formación política o en estados que no tienen necesariamente la misma visión de la que podamos tener aquí. Entonces, hay oportunidades que se pueden aprovechar para generar mayor solidaridad a nivel del sur global, mayor coherencia en nuestro actuar, pero creo que los retos de todas maneras son grandes. Y creo que tenemos que pensar realmente cómo articulamos esas tres formas de acción colectiva desde la ONU, pero no limitándonos al sistema de Naciones Unidas, desde lo regional y desde lo puntual, desde lo pragmático, desde lo temático. Les invito a hacer vanguardia en estos procesos como siempre ha sido vanguardia Cuba. Muchas gracias.